Hola muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Andrés Sánchez. Un cálido saludo a todos. Esta vez continuaremos hablando de las tecnologías de prototipado. En esta ocasión volveremos a trabajar las máquinas CNC, específicamente cortes en láminas metálicas. En la clase de hoy veremos la experiencia de poder pasar de nuestro diseño en 3D hacia una pieza fabricada con este tipo de maquinaria. En primera instancia vamos a dar un pequeño repaso acerca de las aplicaciones de estas CNC en los distintos ámbitos de la industria. Vamos a ver cómo será la preparación del archivo CAD que tenemos que entregarle a nuestro proveedor. Vamos a mirar cómo es el proceso de preparación de estos archivos por parte del proveedor, que va finalmente a ir al software CAM, mirar cómo es un proceso de fabricación con estas maquinarias. Finalmente daremos un breve resumen acerca de la vista general de este proceso de fabricación y prototipado con maquinaria CNC desde el modelamiento en 3D. Recordemos que estas maquinarias CNC, específicamente las de corte, son aplicadas en muchos ámbitos de la industria. Vemos en este ejemplo cómo es aplicada en la industria de madera y en la industria de papel. También es aplicada en una industria mucho más artesanal, como por ejemplo la del cuero. Esta tecnología de CNC de corte también es aplicada al corte y grabado de láminas acrílicas, y en nuestro caso también es aplicado en la industria metalmecánica para el tema de cortes precisos de chapas que tengan que tener unos ciertos requerimientos de precisión y exactitud y replicabilidad. Vemos que dentro de estas maquinarias CNC para corte de láminas metálicas existen 4 tecnologías preponderantes o que ya están desplegadas en el mercado. Están las de oxicorte, las de plasma, las de chorros de agua y la de láser. Escoger una u otra tecnología de corte para la fabricación que se va a realizar ya depende del tipo de material que se quiere utilizar, del grosor, de la precisión y del acabado que queramos tener. Pocas palabras, en recomendación general, es bueno dejarle esta decisión de alguna u otra forma a los expertos, es decir, a los proveedores que nos vayan a fabricar nuestras piezas, de forma de que ellos nos puedan dar la mejor recomendación, si cuentan con la tecnología, si no cuentan con la tecnología, si la tecnología con la que cuentan puede cortar el material que nosotros necesitamos, si nos va a comprometer el acabado, si va a ser muy preciso con respecto a partes de las piezas que tengamos que fabricar. Entonces la escogencia de una u otra depende principalmente de estas 4 variables. Nuestro proyecto de aula que nos permite conducir el aprendizaje en estas tecnologías de prototipado es el desarrollo de un producto promocional que pueda ser iluminado con luces LED y que nos permita dar este acabado. Lo que estamos buscando específicamente es un producto promocional para los logos de las empresas que puedan ser entregados a altos directivos de las empresas clientes. La necesidad de utilizar el corte en láminas metálicas viene en el sentido de que buscamos a nuestro producto, a nuestro diseño, darle un fondo que refleje en cierta manera el brillo y que le pueda dar una mayor visibilidad al producto. Haciendo un breve repaso del proceso que nosotros llevamos actualmente para con esta clase, este fue nuestros bocetos iniciales, nuestros sketches con los que nosotros empezamos a conceptualizar el diseño, y aquí vemos un modelo conceptual realizado por algunos grupos de la clase. Felicitaciones nuevamente a estos estudiantes que han logrado realizar estos niveles de avances, permitiendo transmitir así de forma correcta, amplia y clara la idea de producto que se quiere lograr. Ya a estas alturas, en una clase previa, aprendimos a cómo fabricar nuestras piezas acrílicas, y en esta etapa ya tenemos nuestras piezas acrílicas fabricadas. Ahora vamos a proceder a aprender cómo fabricar las piezas metálicas que nosotros necesitamos para darle el efecto de resplandor sobre el fondo metálico. Lo que buscamos en nuestros diseños es pasar de la pieza en 3D a la pieza fabricada por esta maquinaria para que nos pueda dar un cierto grado de precisión. En este caso vemos un ejemplo de una lámina fabricada con un material que no tiene las características de apariencia que nosotros requerimos. Fue una prueba realizada por uno de nuestros proveedores que muy amablemente nos demostró la forma de fabricación que vamos a ver aquí en esta clase. Sin embargo, es importante que al momento de determinar la fabricación de las piezas en láminas metálicas a través de esta tecnología de CNC ya tengamos escogidos los materiales que vamos a utilizar. Sin embargo, para la fabricación de nuestras piezas finales que harán parte del prototipo, buscaremos que la apariencia sea la de una lámina de acero inoxidable satinado, ya sea lo que cada uno que esté conduciendo su diseño desee utilizar. Específicamente, uno de los proveedores nos recomendó utilizar el calibre 18 para lograr unos buenos acabados y una buena apariencia utilizando esta tecnología de CNC de corte metálico. Bueno, ¿cómo realizamos entonces este procedimiento para poder mandar a fabricar nuestras piezas en una máquina CNC de láminas metálicas? A partir del ensamble que tenemos en nuestro modelo en 3D, aislamos las piezas en cuestión. Es decir, las abrimos de forma individual. Este ejemplo de esta clase vamos a utilizar el software Inventor Autodesk. Sin embargo, el flujo de trabajo, la filosofía de trabajo en otros software como SolidWorks, Solid Edge, FreeCAD,
lo más probable es que sean las mismas. Lo que variarán serían los nombres de los comandos, los iconos y la ubicación de los comandos. Entonces, una vez nosotros hemos aislado nuestra pieza que va a ser fabricada con la CNC de corte de láminas metálicas, seleccionamos la superficie que hace parte de la cara frontal de la pieza que nosotros vamos a fabricar y le damos clic derecho en este software de Inventor Autodesk. Y lo que hacemos es darle exportar cara como. Y vamos a escoger el formato DXF. Seleccionamos la cara frontal de la pieza que va a ser cortada, le damos clic derecho y escogemos exportar cara como. Y vamos a escoger el formato DXF. Guardamos el archivo con el nombre que nosotros queramos y ese es el formato que nosotros le vamos a entregar al proveedor. Vemos, por ejemplo, en esta otra pieza, vamos a proyectar el caso de que la parte interior del escudo vaya a ser fabricado en plástico y la parte exterior de la pieza va a ser fabricado en metal, de forma de que lo que vamos a hacer es incrustar la pieza acrílica dentro de la pieza metálica. Entonces, si la parte externa es lo que vamos a fabricar en metal, lo que vamos a hacer es tomar la superficie de la cara frontal de la pieza y a esa es la que le vamos a exportar. Entonces seleccionamos dicha superficie, le damos clic derecho, exportar cara como y vamos a escoger el formato DXF. Entonces el proceso termina siendo tan sencillo como tomar la superficie de la cara que tiene los bordes de lo que vamos a cortar, darle clic derecho como exportar cara como. Este es el caso de trabajo con el software Inventor Autodesk. Lo que vamos a generar entonces es un archivo de extensión .dxf. Repito para que no nos vayamos a confundir, .xf. Muy bien pudiéramos escoger el archivo de extensión .dwg, pero sucede que el archivo DXF es un archivo interoperable. El archivo .dwg es un archivo específico para trabajar con AutoCAD. Sin embargo, hay software que leen sin problema los archivos .dwg, que son los archivos de AutoCAD. Aquí vemos un ejemplo de un archivo DWG abierto en el mismo software Inventor, una de las dos opciones que al momento de exportar la cara nos da el formato y vemos que lo que se genera es una superficie plana, prácticamente es una trayectoria de las líneas de los bordes de la pieza como tal. El archivo .dwg es un archivo operable con el software Inventor porque ambos hacen parte de la misma casa desarrolladora que es Autodesk. Pero si nuestros proveedores no trabajan con Inventor, que puede ser en muchos de los casos, podrían trabajar con SolidWorks, podrían trabajar con Solid Edge, tenemos que garantizar que ellos puedan acceder a la información del archivo, que son las líneas de los bordes que hacen parte de nuestra pieza. Entonces por eso es que la recomendación es que se genere un archivo de extensión .dxf, que es un archivo que es interoperable con otro software de modelamiento CAD, como por ejemplo SolidWorks. Vemos entonces aquí un ejemplo de un archivo .dxf abierto en el software SolidWorks y nos damos cuenta entonces de este tema de la interoperabilidad a través del formato .dxf. Importante que nosotros siempre le entreguemos a nuestros proveedores el archivo .dxf. ¿Qué hace entonces el proveedor para poder mandar a fabricar la pieza? En el caso de esta tecnología de corte metálico no es muy factible mandar a fabricar una pieza por una pieza sobre la máquina. Es por eso que muchas veces el proveedor espera tener toda una pila de piezas para acomodarla en las dimensiones de la lámina metálica que vayan a utilizar dentro de la máquina. Ahí dentro ellos vuelcan todos los archivos .dxf que contienen los diseños de las piezas que se van a cortar, de forma que se genere un solo archivo. Entonces lo que hace el proveedor es tomar estos archivos .dxf que contienen el diseño de la pieza y volcarlos dentro del software CAM. Una vez dentro del software CAM, ellos pueden ubicar y posicionar todas las piezas que se vayan a mandar a fabricar de una sola vez en la máquina. Recordemos que no es factible poner a funcionar la máquina para hacer cortes de una pieza en una pieza. En general, en promedio, podríamos hacernos una idea de que el coste de montaje del corte de la máquina, no importa si es una pieza, si son 200 piezas, en Colombia está alrededor de un mínimo de 200.000 pesos. Es decir, que si usted va a mandar a cortar una sola pieza, el mínimo del montaje sobre la máquina tiene un costo de 200.000 pesos por efectos de rentabilidad en el proceso de fabricación. Sin embargo, si usted tiene muchas piezas que mandar a cortar, lo que hace el proveedor es que toma el archivo DXF que tiene el diseño de la pieza, lo monta dentro del software CAM y lo replica las veces que sea necesario según la cantidad de piezas que vayamos a cortar, que de una u otra forma quepan dentro de las dimensiones de la lámina. Una vez allí el software CAM permite simular el tiempo de fabricación, entonces ahí es cuando según el costo de la lámina, depende de los calibres y el tipo de material, la duración del tiempo de corte de la máquina sobre la lámina, entonces el proveedor nos va a dar un
costo aproximado. Siendo esto, se entiende entonces que no es rentable para nosotros como usuarios mandar a fabricar de una pieza a la vez, exceptuando que tengamos algún proveedor que lo pueda hacer. Pero en la mayoría de los casos, en los casos industriales, este es el escenario. Entonces, una vez el proveedor obtiene el archivo DXF, ya se termina el posicionamiento de las piezas, el software genera un archivo TXT y ese archivo TXT se puede llevar, dependiendo de la tecnología, a través de una memoria SD, a través de una memoria USB, se monta directamente en la máquina. Pero este es un trabajo que hace el proveedor. En este caso que vamos a ver a continuación, esta reconocida empresa de la ciudad de Barranquilla, Metalizajes, cordialmente nos ha permitido entrar a sus instalaciones y mirar cómo es el proceso de fabricación de estas piezas con este tipo de maquinaria. Vamos a ver una cortadora plasma en funcionamiento con unas láminas metálicas de grosores considerables. Tecnología CNC de corte metálica que es adecuado para este tipo de cortes metálicos. Finalmente, el resumen del proceso es, a partir del archivo en 3D que representa la pieza específica que vamos a fabricar con esta tecnología CNC de corte metálico, buscamos la cara que representa la superficie de referencia de todos los bordes que la máquina va a cortar. Resultó en el software Inventor Autodesk ser tan sencillo como darle clic derecho a la superficie de esa cara, exportar cara como y escoger el formato de archivo .dxf. Este archivo .dxf, que resulta ser un archivo interoperable para que el proveedor, indistintamente del software de modelamiento que esté utilizando, pueda leerlo para efectos de hacer algún ajuste de última hora, alguna corrección o verificar el diseño de la pieza que se va a fabricar. Entonces este archivo DXF, que es el que contiene el diseño de una pieza, el operario o el proveedor lo monta entonces en el software CAM. Una vez en el software CAM, el operario o el proveedor lo replica tantas veces nosotros necesitemos fabricar X número de piezas. En este software lo que se hace es que se posiciona la pieza de tal forma de que se pueda aprovechar la mayor parte de la lámina metálica según el número del mismo tipo de pieza o en conjunto con otras piezas.
Las dimensiones que se van a tener para posicionar las piezas, ya eso depende de las dimensiones de la lámina metálica que se vaya a colocar dentro de la máquina CNC, y el operario entonces empieza a posicionar y a ubicar las piezas, ya sea con algún comando de autorruteo o lo hace manualmente en el caso de que no sea una lámina metálica completa sino un retazo de lámina metálica. Una vez obtenido entonces la distribución de las piezas sobre la lámina metálica, el software entonces genera un archivo .txt que es el que se le carga a la máquina CNC. Este archivo TXT contiene las rutas que la máquina debe seguir sobre las dimensiones de la lámina metálica en la posición de la lámina metálica para que el plasma, el láser o el oxicorte logre hacer los cortes sobre la lámina metálica. Al finalizar, como vimos hace unos minutos, cuando la máquina termina, obtenemos nuestra pieza fabricada con esta tecnología CNC. Recordemos que es importante determinar de antemano el calibre del material, el tipo de material que nosotros vamos a utilizar según el acabado y la apariencia que nosotros necesitemos en nuestros diseños. De esa forma llegamos al proveedor con ese requerimiento y él nos dirá, según la tecnología que tenga, ya sea plasma, oxicorte, chorro de agua o láser, cuál es el calibre recomendado para ese tipo de fabricación. Y que los costos van a tener dos variables: el tiempo de duración del corte sobre la lámina metálica y el calibre y el material de la lámina metálica como tal. Muchas gracias por su atención. Espero que les sea de provecho este aprendizaje que acaban de tener respecto a las tecnologías de prototipado, específicamente las máquinas CNC para cortes con láminas metálicas, y que les sea de mucho provecho en su vida académica y en su vida profesional. Les deseo las mejores y las más grandes bendiciones para todos ustedes y para su familia. Nos vemos en una próxima ocasión con algún otro tema respecto a los procesos de diseño de productos y tecnologías de prototipado.